conflicto árabe-israelí. El antisemitismo se fortaleció a mediados del siglo XIX, por lo que muchos judíos consideraron necesaria la creación de un Estado independiente. Theodor Herzl propuso que el pueblo judío debía convertirse en una nación. Muchos judíos pensaron en retornar a Palestina, la tierra de sus antepasados, pero los árabes no estaban de acuerdo. Arthur James Balfour emitió la Declaración Balfour. En esta declaración, Gran Bretaña apoyaba la creación de un Estado para los judíos en Palestina, que sería la base del Estado de Israel. Los palestinos se disgustaron, lo que llevó a una rebelión en 1936, mientras aumentaba la migración de judíos por su persecución llevada a cabo por Hitler. El 23 de septiembre de 1947, Estados Unidos y la Unión Soviética se pondrían de acuerdo sobre el reparto de Palestina, señalando que Gran Bretaña retiraría sus tropas. Ante este reparto, la agencia judía acepta, pero el pueblo árabe sigue protestando. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas, el 29 de septiembre de 1947, destacó la división de Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe, además del establecimiento de una zona internacional en Jerusalén, la cual sería controlada por la ONU. Es por esto que en 1948 estalla la Primera Guerra Árabe-Israelí, que terminó en armisticio un año después, cuando los israelíes se apropiaron de una extensión mucho mayor de territorio que lo que había sido acordado. En 1956, Egipto nacionalizó el Canal de Suez, creando un conflicto con Israel. Israel entonces salió con Inglaterra y Francia en la llamada Segunda Guerra Árabe-Israelí, en la que ocupó la mayor parte del desierto Sinaí. Los pueblos árabes fueron derrotados, pero gracias a esto se creó una cohesión entre ellos. Gran Bretaña perdería su influencia y sobrevendría un periodo de paz que, sin embargo, fue interrumpido en 1967 con la Guerra de los 6 días. En esta guerra, Egipto fue derrotado e Israel tomó el control de la Franja de Gaza y el Sinaí, hasta el Canal de Suez. Este territorio situado en el margen occidental del río Jordán y los altos de Golán. La Cuarta Guerra Árabe-Israelí se conoce como Guerra del Yom Kippur y se dio en 1973. Egipto y Siria buscaron recuperar el Canal de Suez y el Golán. Las Naciones Unidas establecieron una zona neutral en estos territorios en 1974. Esta solución reforzó el papel de Estados Unidos en Oriente Medio, quien medió para restablecer la paz entre Israel y sus vecinos árabes. La Guerra de Corea. La Guerra de Corea transcurrió de 1951 a 1953. Fue el primer conflicto militar provocado por la Guerra Fría. En esta guerra se llevaron a cabo las siguientes acciones: la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte con la ayuda militar y económica de la URSS. Después, la respuesta de Corea del Sur fue apoyarse en Estados Unidos, y Estados Unidos invadió la península apoyado por 16 países miembros de la ONU, llegando hasta la frontera china sitiada en Corea del Norte. Pero la intervención de 1 millón de efectivos del ejército chino en apoyo a Corea del Norte obligó a retroceder a las fuerzas de la ONU. Los estadounidenses iniciaron una operación para destruir tropas llamada Operación Killer. Durante esto, la guerra entró en un punto muerto desde 1951 hasta 1953. Fue hasta el paralelo 38 que sirvió de frontera entre ambas zonas ocupadas. El paralelo 38 es una línea paralela ubicada en los 38 grados norte del plano ecuatorial de la Tierra. Las consecuencias de esta guerra para Corea fueron la división del terreno, que generó un tenso clima de recelo, y para China impidió la unificación de Corea bajo influencia estadounidense y que se enfriaran las relaciones con la URSS. Vietnam. Vietnam estuvo bajo la influencia francesa desde 1862, sobre todo en el sur. Vietnam se unió a Camboya en 1887 y formó la Unión Indochina.
a la cual se unió Laos en 1893. En la década de 1920 inició un movimiento anticolonial dirigido por el comunista Ho Chi Minh. Se formó la Liga por la Independencia de Vietnam, más tarde llamada Viet Minh, y resistieron la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, Ho Chi Minh llamó a la Revolución de Agosto y proclamó el nacimiento de la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945. Sin embargo, surgió una oposición en el sur del país, apoyado por los franceses, quienes buscaban recuperar su hegemonía colonial. Así es como inicia la Primera Guerra de Indochina, la cual sería de 1942 hasta 1954, y culminaría con la derrota del sur. Se llevaron a cabo entonces los Acuerdos de Ginebra, en los cuales se dividió a Vietnam en dos países, basándose en el paralelo 17 como divisor. Sin embargo, esta división generaría aún más inconformidad, lo cual propició el surgimiento de la Segunda Guerra de Indochina, llamada Guerra de Vietnam, que fue de 1961 a 1975. Las fases de esta corresponden a las estrategias de tres gobiernos estadounidenses. Primero fue la de Kennedy, que fue una campaña antiguerrilla entre 1961 y 1936. Después fue la de Johnson, quien utilizó la estrategia de bombardeo entre 1963 y 1969. Y por último fue la de Nixon, quien demostró la superioridad tecnológica de Estados Unidos al utilizar sustancias químicas entre 1969 y 1977.